Buenas tardes, somos estudiantes de Psicología, octavo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi nombre es Mónica Juliet Pérez Perdomo. Adriana Marcela Perdomo. Alejandra Quiseno Torres. Nos encontramos con el psicólogo César Augusto López Osorio, magíster en Psicología Jurídica. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias, colega, por la invitación. Mi nombre, como dijo César Augusto, soy egresado de la Universidad de Manizales y la maestría en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás. Actualmente me desempeño como asistente social en la rama judicial y estoy con el Juzgado Penal para Adolescentes. Ese es mi cargo y mi sitio de trabajo. La primera pregunta, ¿qué es la psicología jurídica para usted? Bueno, la psicología jurídica es el puente entre la psicología y el derecho. Base, como todo concepto de psicología, empieza como que es una ciencia que estudia el comportamiento humano. Hasta ahí va con todas las áreas de psicología, ¿cierto? Y ya al final podemos decir que es el estudio científico del comportamiento humano con consecuencias legales. Es la diferencia con las otras áreas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que la psicología jurídica es la que estudia el ámbito legal y las consecuencias que éste tiene en las personas, sobre todo en el comportamiento humano, vuelvo y repito. ¿Cuál es la finalidad de la psicología jurídica? Bueno, la finalidad de la psicología jurídica inicialmente es, yo lo resumiría en una palabra, bueno, en una frase mejor, que es la búsqueda de la verdad. ¿Sí? Nosotros lo que usualmente, o en psicología jurídica forense, lo que se hace es evaluaciones, son evaluaciones psicológicas. Por lo tanto, al realizar esas evaluaciones, con todo el protocolo, con toda la rigurosidad que puede tener, sobre todo el rigor científico que puede tener una evaluación, eh, el final, que a nosotros nos está como esperando y que nosotros queremos buscar y descubrir es la verdad. En esto me quiero explicar es que si, por poner un ejemplo, viene el abogado defensor de la víctima y quiere que nosotros hagamos una evaluación para ver si su cliente, eh, su testimonio o lo que van a decir en una audiencia es creíble o no, nosotros tenemos que dar esa respuesta, sin importar si esta persona es la que va, por poner un ejemplo, si está algo en la parte privada, tenga un costo, ¿cierto? Entonces, hay personas que pueden decir, sí, claro, como yo pagué, entonces quiero que la versión el resultado tiene que favorecer a mi cliente. Entonces, no, desde el inicio se le dice, aquí nosotros estamos en búsqueda de la verdad. Y lo mismo para los victimarios, ¿cierto? Puede venir un abogado y decir, bueno, quisiéramos saber si nuestro cliente es proclive a la delincuencia sexual, y entonces esperarán que como él fue el que lo buscó y el presunto delincuente tiene la esperanza de que este resultado psicológico pueda favorecerlo, entonces él desde el inicio hay que aclararle, no, puede ser contrario a lo que usted espera, y eso es lo que vamos a entregar, ¿cierto? Entonces yo diría que esa es la finalidad de la psicología jurídica. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo jurídico dentro de su rol profesional? Bueno, estaría evaluar,
eso se hace o es visible en las evaluaciones forenses, ¿cierto? Que es evaluar, acompañar. Nosotros podemos hacer acompañamiento a las víctimas, por poner un ejemplo, una organización no gubernamental que cobije víctimas de desplazamiento o familiares de víctimas de desaparición forzosa. Estas personas necesitan acompañamiento, pero en el caso nuestro no es acompañamiento terapéutico, es acompañamiento psicosocial, en donde ¿qué se hace el acompañamiento de un psicólogo jurídico? En que nosotros podemos trabajar con estas personas o con estas familias para que tengan empoderamiento y sepan cuáles son las consecuencias legales que pueden tener y cómo facilitar el acceso de estas personas a la justicia, ¿sí? Entonces es como hacer una orientación, ¿no? Y también mediar. El psicólogo jurídico también tiene herramientas para ser mediadores, ¿sí? En el sentido de que, como no hay que olvidar que somos psicólogos, entonces tenemos esa capacidad de comprensión, de comunicación, ¿cómo se llama esta comunicación? Se me va en este momento. Y aparte de eso, del conocimiento académico que tenemos como psicólogos, tendríamos ese plus del conocimiento de derecho, ¿cierto? Recuerden ustedes que en la primera pregunta que me indicaron, definíamos que la psicología es el puente entre psicología y derecho, pues tenemos un conocimiento de las normas, de las leyes, entonces también digamos que es un factor que puede hacer que sea un campo de trabajo para los psicólogos jurídicos, ¿cierto? También ser mediadores, ¿no? ¿Qué son los informes periciales? Comunicación asertiva, era la que estaba buscando. Comunicación asertiva. ¿Qué son los informes periciales? Bueno, los informes periciales, estos se resuelven o van indicados únicamente a los que se entregan para las audiencias, ¿sí? Se llama forense porque ustedes saben que derecho nació en Roma, ¿cierto? Así como en psicología nació en Grecia, los de derecho son hijos de Roma, ¿sí? Entonces, cuando salían digamos, los sabios romanos a hablar a ese sitio donde se reunían, le llamaban el foro, ¿cierto? Entonces, actualmente, la sala de audiencias sería un foro, ¿cierto? Entonces, el informe forense es porque ese informe se va a sustentar en una audiencia, ¿sí? No serviría nada que quede escrito. Si no es sustentado, no vale nada. ¿Por qué? Porque es que el informe forense es una prueba. Se vuelve una prueba de un expediente, de un proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver un informe. Ese informe, por supuesto, es la parte final de la evaluación. Tiene que ver con la evaluación forense, ¿cierto? Entonces se hace un informe que tiene todos unos pasos metodológicos en donde va desde la solicitud que hace una de las partes, ¿sí? Una de las autoridades puede ser un juez, puede ser un fiscal, puede ser un abogado, el procurador, hacen la solicitud y empieza todo un proceso para llenar todas los vacíos o las necesidades que tiene esa solicitud, ¿sí? Hasta llegar al final, después de haber hecho revisión bibliográfica, revisar toda la literatura científica, aplicar pruebas, hacer entrevista.
y al final dar unos resultados y unas conclusiones y unas recomendaciones, todo eso se vuelve un informe, ¿cierto? Y ese informe tiene que tener forma, tiene que ser fondo también. Y en ese sentido es lo que uno va a defender, en el buen sentido de la palabra, en el foro, ¿cierto? Por eso es forense. Bueno, ¿es para usted como psicólogo jurídico cuándo operar el secreto profesional y cuándo no? Bueno, como psicólogo jurídico sabemos que en nuestra área, desde el inicio, hay que avisarle a través del consentimiento informado que los resultados de esa evaluación se van a dar a conocer, aunque tampoco están abiertos. Si en ese consentimiento debe decirle que va a ser de conocimiento de las partes que hacen, valga la redundancia, hacen parte de este proceso, ¿cierto? O sea, no es que sea tan amplio que, sí, señor, aquí no se va a proteger el derecho al silencio porque lo van a conocer. Sí, lo van a conocer, pero quienes participan en el proceso, no otras personas, ¿cierto? Eh, sí, que aquí pues, se le llama coloquialmente las partes, ¿cierto? Le llaman partes y los intervinientes. Las partes son eh, abogado, fiscal, procuraduría. Y esas son las partes. Y los intervinientes son víctima, estaría victimario, estarían los representantes de las víctimas, ¿sí? Y aquí precisamente donde yo laboro como asistente social de la rama judicial, en el juzgado penal para adolescentes, hay una parte interviniente que es propia para adolescentes, que es el ICBF, ¿sí? Una defensora de familia, ¿cierto? Entonces, ella también puede solicitar algo, ¿no? Entonces, ellos pueden hacernos la solicitud, como les dije en la respuesta anterior, y a esa persona se le puede decir, mire, estas partes están pidiendo algo, pero lo que se diga acá, lo van a conocer. Pero también hay que advertir, y no podemos ser tan irresponsables de decir, lo pueden pero otro abogado, no, es el abogado de este proceso y así sucesivamente. ¿Qué consecuencias trae al incumplir el secreto profesional como psicólogo jurídico? Bueno, en el caso mío tendría doble, uno como psicólogo y el otro como asistente social. Acá como asistente social en el juzgado penal para adolescentes, pues se dice que como son menores de 18 años, son de 14 a 17 años, tienen reserva. Aquí no le llama secreto, sino reserva, ¿cierto? Entonces, en las audiencias no pueden entrar otras personas, los expedientes aquí son guardados con reserva, ni siquiera partes o intervinientes pueden pedir fotocopias de esto, los intervinientes, solo las partes, ¿sí? Entonces, ahí hay un secreto, si lo llamamos, ¿cierto? Hay una reserva. Y en el caso de nosotros, los psicólogos, pues tendríamos esa también, ¿no? Como asistente y como psicólogo. Sin embargo, colegas, hay algo que se llama el mayor menor. Les voy a explicar esa. Resulta que, por ejemplo, un psicólogo jurídico en una evaluación que está haciendo para un informe forense, sale allí en la entrevista que la persona va a asesinar a alguien.
ahí hay un dilema, ¿cierto? Resulta y acontece que nosotros, o acá en Colombia, no hay, por la ley, no hay prohibición del secreto profesional. O sea, no es un delito en la ley. Sin embargo, sí está en la Constitución. ¿Ve? Es ahí algo que hay que tener en cuenta, que es paradójico. Sin embargo, recuerden ustedes que la Constitución es más conocida como la ley de leyes, la norma de normas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no haya en una ley o en un código, vemos la Constitución. Es decir, la Constitución tiene más poder que una ley. Entonces, así no aparezca en una ley, aparece en la Constitución. Entonces, digamos que sí es un delito, entre comillas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con un psicólogo que escucha esto? Entonces, él tiene que elegir entre cómo evitar el mayor más grande con el menor peligro. ¿Qué es eso? Diríamos que ahí entraría nuestra ética, ¿cierto? Entra nuestra ética y podría optar por contar, ¿cierto? Contamos, pero por supuesto no contamos porque la persona nos dijo, voy a matar a alguien. Primero, ¿qué hacemos? Lo contrastamos con las pruebas. Vemos si es proclive o no, ¿cierto? No es porque nos contó, no fue porque es un chisme, ni porque también lo contó en sesión, no, es porque tenemos más herramientas. Terminamos toda la evaluación y podemos tener herramientas, pruebas de que es posible lo que esta persona está diciendo. No porque lo dijo, porque puede ser que nos está midiendo, puede que esté burlando. No. Tenemos que tener seguros, comprobarlo. Ahí sí nos podemos ir a denunciar. Pero nosotros denunciamos, pero quedamos como psicólogos infractores, de todas formas. Y nos pueden investigar por haber saltado guardar el secreto. Pero entonces ahí es donde entra lo que le estoy diciendo. Entonces pero todo es defendible. Entonces nosotros podemos defender. Decir, mire, yo lo que estoy es evitando el mal mayor, que es el asesinato de alguien. Y elegí el mal menor, que es el incumplimiento mío con el secreto profesional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mostramos todo el proceso que hicimos, las pruebas, las sesiones y todos los resultados que nos llevó a decir, es posible, sí. Y eso es lo que hay muchos colegas que han estado en esa situación, no han sido judicializados, suspendidos, ¿cierto? Pero es porque hicieron bien el proceso, ¿cierto? No porque alguien lo dijo y de una vez correr, no. Es porque le hizo todo y si tenían unas pruebas, pues consígase otra, ¿cierto? Que pueda buscar eso. Que en realidad Dentro del ámbito forense y judicial, ¿se debe o no guardar el secreto profesional y por qué? Pues con este ejemplo que les comentaba antes, diría que es factible y elegir. Es decir, ahí es donde entra, recuerden ustedes, colegas, que el principio de la ética va de la mano con la moral, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ahí es donde entraría un poco nuestra moral a decir, bueno, ¿qué pasaría si en realidad lo va a hacer o no? ¿Qué pasaría si lo que yo digo de esta persona
le daña la reputación o no. Eso es lo que uno debe pensar como profesional. Si yo divulgo algo, le daño la honra a alguien o no. Entonces por eso tengo que estar seguro. Y yo como me aseguro como psicólogo, científicamente, porque es que somos una ciencia. Y la ciencia tiene que ver con lo científico. Pruebas, entrevista, pero no la entrevista como esta, sino una entrevista con todos los protocolos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido. La siguiente pregunta, aquí hablando más sobre los principios de la ética que maneja usted como profesional frente a la confidencialidad de la información. Bueno, en ese sentido ya les había adelantado un poco que es casi obligatorio en el sitio donde trabajo, ¿cierto? Entonces allí pues es supremamente obligatorio guardar la confidencialidad, ¿no? Y la confidencialidad, independiente de que estemos acá con adolescentes o estemos con adultos o en este otro ámbito, la confidencialidad es un derecho. Es un derecho a la intimidad, ¿sí? Y recuerden ustedes, el derecho a la intimidad también está en nuestra Constitución, ¿sí? Entonces, ustedes ven que la Constitución es importantísima, ¿sí? Es la que nos da la mano. Entonces la confidencialidad para mí es sinónimo de nuestro derecho que tenemos, no solo como psicólogo ni como cliente, sino como personas, como seres humanos, a nuestra intimidad. Y volvería a invitarlas a pensar, si yo divulgo algo, que lo que me dijeron, le daño la reputación a alguien, ¿qué daño? Y recuerden que nosotros los psicólogos hablamos de daños psíquicos, daños mentales. Puede ocasionar. ¿Qué daño haría yo en una persona? Sí. Bueno, ¿en qué caso? bueno. Tocadita. ¿En qué caso? Tengo esa, ¿no? Pues como es que se nos ha adelantado un poquito las preguntas, como que ya las ha ido. Es Sí, que va va todo junto. de la Una mano. pregunta va tras de otra y tiene como... Bueno, Parece la misma respuesta, amiga, pero tiene Pero otras tiene cositas que otro. no van bueno, porque la tú sí pregunta. que Arrancamos. Que sí. ¿En qué caso se puede divulgar o conocer el secreto profesional? Bueno, hay unos delitos que son, digamos, graves, como por ejemplo homicidio. ¿Sí? Yo creo que los delitos sexuales son graves. Todo lo que tiene que ver con desapariciones forzosas, torturas, todo eso que tiene que ver con la dignidad del ser humano, ¿cierto? Que serían esos. Yo creo que en ese sentido yo me pondría la mano en el corazón, no mentira, en el corazón no, en el estómago. En el estómago, colegas, porque recuerden ustedes que la emoción es acá, no es acá, sino en la una. Por eso la metáfora de que, que las mariposas en el estómago es porque es aquí la sensación es acá, la emoción es acá. En esas me pondría yo, pero armado con las pruebas científicas, ¿cierto? En esas yo me pondría las pruebas a buscar en esas, ¿no? Los que le hagan daño al ser humano, la dignidad del ser humano, que es como la dignidad, yo uniría ahí lo que les he dicho, el derecho a la intimidad, que derecho a esto. Yo creo que lo global allí sería la dignidad del ser humano.
Bueno, psicólogo César, queremos darle las gracias por disponer de su tiempo y responder estas preguntas. Muy amable. Bueno, muchas gracias, colegas. Es una alegría para mí tenerlas y conocerlas y espero que nos volvamos a encontrar en el camino.